Noche. Un despacho sofocante y lleno de humo en la comisaría del distrito. El aire es pesado, huele a papeles viejos, humedad y esa desesperanza oficial particular que irrita la garganta. Tras un escritorio abarrotado de carpetas polvorientas, está sentado Andrei. Su rostro es un hematoma continuo, con sangre seca en el labio roto. Mira fijamente un punto, una grieta en el alféizar sucio de la ventana, como si intentara aferrarse a esa línea para no desmoronarse por completo. Frente a él, en una silla chirriante de oficina, está repantingado el teniente primero Sergei Poliakov, un hombre de cuerpo flácido, mirada aceitosa y un anillo de oro en el dedo que refleja de vez en cuando la luz tenue de una lámpara de escritorio. Revuelve perezosamente el té en un vaso y el suave tintineo de la cucharita parece ser el único sonido en ese silencio ensordecedor. Finalmente, da un sorbo, gruñe con satisfacción ruidosa y coloca el vaso sobre el escritorio, directamente sobre un papel. «Escucha, héroe». Su voz es baja, insinuante, pero resuma un cinismo que dan ganas de taparse los oídos. Vamos a hacer esto simple, sin movimientos innecesarios. Así será todo. Escribiremos que llegaste a casa borracho. Bueno, regresaste de la guerra, pasa. Una cosa llevó a la otra, discutiste con tu esposa. Un asunto doméstico. Levantaste la mano contra ella, embarazada. Ella cayó mal, de ahí la hemorragia y el parto prematuro. El niño, por supuesto, no sobrevivió, por tu culpa, y ella misma ahora está al borde de la muerte. Una historia bonita, cotidiana, todos lo creerán. Poliakov se inclina hacia adelante. Sus ojos como taladros se clavan en Andrei. «Firmas esta historia», continúa en un susurro. «Y yo personalmente me aseguraré de que el aparato que mantiene a tu esposa funcione como un reloj suizo, de que la traten. Si no firmas, bueno, eres un tipo listo. La tecnología es algo delicado. Un accidente en el hospital es lo más común, y nadie tendrá la culpa. ¿Entiendes de qué hablo?» Andrei levanta lentamente los ojos hacia él. En ellos no hay ya ni ira ni miedo, solo un vacío infinito quemado y un asombro silencioso y mortal. De sus labios rotos sale un susurro apenas audible, ronco. «¿Tú? ¿En serio?» Poliakov tuerce los labios en una sonrisa repugnante, mostrando dientes amarillentos por el tabaco. «Yo rara vez bromeo. Por cierto, amigos, escriban en los comentarios de qué ciudad son y cómo está el clima. Me interesa de verdad leerlo, y ahora volveremos al comienzo de esta historia. Para entender cómo una persona dispuesta a dar su vida por su familia terminó enfrentando una elección sin respuesta correcta. Un otoño frío y húmedo de 2000. En el andén de la estación de Moscú en San Petersburgo, la gente cansada baja lentamente del vagón. Entre ellos está Andrei Kovalyov. A sus 25 años ya tiene canas en las sienes y arrugas profundas en las comisuras de los ojos, de esas que no deberían estar en un hombre tan joven. La guerra en Chechenia, de la que acaba de regresar tras cumplir un contrato, dejó en él cicatrices invisibles, pero las más terribles. En su porte aún se siente la disciplina militar, pero en su mirada, que recorre la multitud inquieta, hay una alerta sorda y eterna. Cualquier sonido brusco, el grito de un mozo o el silbido de un tren, hace que sus hombros se tensen involuntariamente y su mano busque instintivamente la cintura, donde antes llevaba la funda de su arma. Ha regresado a la vida pacífica, pero la paz interior aún no ha llegado, y entonces la ve. Anna, su Anya. Ella está un poco apartada, envuelta en un abrigo viejo, bajo el cual se nota claramente un vientre grande y redondo. Su rostro, tan familiar, al que durante meses solo vio en una foto desvaída, brilla con una mezcla de ansiedad y felicidad infinita. Ella lo ve, y todo el bullicio de la estación desaparece para Andrei. Camina hacia ella,
y esos últimos metros le parecen más largos que cualquier marcha forzada. Su abrazo es torpe, casi temeroso, como si temieran romper ese momento frágil y precioso. Él hunde el rostro en su cabello, que huele a hogar, a champú y a algo sutilmente tranquilo, y por primera vez en meses se permite exhalar. La guerra terminó, está en casa, viajan en un tranvía traqueteante a través de una ciudad gris, llorosa por la lluvia. Ana parlotea sin parar, su voz es música para sus oídos. Habla de cosas pequeñas pero importantes. El grifo que gotea en la cocina, lo que dijo la vecina Baba Manya, cómo encontró en una venta unos pequeños peleles azules. Andrei, en silencio, sostiene su mano cálida en la suya, endurecida por el metal, y mira por la ventana las vitrinas que pasan. La gente apresurada bajo paraguas, y siente cómo el hielo que aprisionaba su alma en las montañas comienza a resquebrajarse lentamente. Su habitación alquilada en las afueras de la ciudad, en una vieja comuna de San Petersburgo. Papel pintado desgastado, parquet chirriante, pero todo allí respira calidez y amor. En una mesita cubierta con un mantel de encaje hay un jarrón con ásteres. En una cuerda en la esquina cuelgan pañales secándose. Es su fortaleza, su mundo. Por la noche, sentados en la pequeña cocina, beben té caliente con limón. Ana toma su mano, grande y fuerte, y la coloca con cuidado sobre su vientre. ¿Lo sientes? Susurra, y sus ojos brillan. Es él. Se mueve. Debe haber sentido a su papá. Seguro que lo está esperando. Andrei se queda inmóvil. Siente ese leve pero claro empujón desde dentro, el temblor de una nueva vida bajo su mano. Y en ese momento, él, un hombre que miró a la muerte a los ojos, que cargó a sus compañeros muertos, apenas puede contener el nudo en la garganta. Esto es todo, su presente, su futuro por el que sobrevivió, una pequeña familia en una pequeña habitación, y no necesitaba nada más, nada. 31 de diciembre de 2000. La ciudad bulle. Vive en la expectativa de un milagro. Grandes copos de nieve caen perezosamente del cielo, cubriendo los tejados y las avenidas de San Petersburgo con un manto blanco y esponjoso. La avenida Nevsky brilla con miles de luces. Las vitrinas de las tiendas destellan con guirnaldas, y en las ventanas de las casas titilan los árboles de Navidad decorados. El aire está impregnado del aroma a pino, mandarinas y esa fe infantil en que, con el repique de las campanas, todo lo malo quedará en el pasado. En cada apartamento preparan mesas, en cada familia esperan invitados. La fiesta flota en el aire mismo. Pero hay lugares donde esta noche se espera de una manera diferente. El hospital de maternidad en las afueras de la ciudad. Aquí reina una atmósfera distinta, un silencio oficial denso en los pasillos vacíos, el olor a cloro y medicamentos. Y en este silencio, en una pequeña sala de médicos, también se preparan para recibir el año nuevo. Turno de guardia. El jefe del departamento, un hombre corpulento y fofo llamado Borisenko, con un brillo húmedo en sus pequeños ojos, vierte vodka barata en vasos de plástico con un gesto amplio. A su lado se afana el joven doctor Ivanov, mirando servilmente al jefe, y la partera Irina Melnikova, una mujer con un rostro depredador y descontento, ya se ha retocado los labios con un pintalabios brillante justo antes de la fiesta. Sobre la mesa, directamente encima de algunas historias clínicas y registros de partos, hay un periódico extendido. Sobre él, un refrigerio sencillo, salchichas cortadas, queso oscurecido por el tiempo, algunos pepinillos de un frasco. «Por el año que se va», proclama Borisenko, levantando su vaso. «Que se lleve todos los problemas». Beben de un trago. Melnikova hace una mueca. Ivanov agarra rápidamente un pepinillo. «Alexei Petrovich, ¿y si hay una emergencia?»
Pregunta con inseguridad, aunque sus ojos muestran que solo quiere mantener la conversación. Borisenko suelta una risa sonora y desagradable que hace temblar su papada. ¿Qué, Vania? ¿Es tu primer año trabajando o qué? Bromea sirviendo otro trago. ¿Quién va a venir a dar a luz hoy? La gente normal está sentada bajo el árbol de Navidad, comiendo ensaladas, así que relájate. Esta es nuestra noche. A divertirse. Melnikova ríe, apoyando al jefe. Exacto, Petrovich. Nos lo merecemos. No siempre vamos a estar lidiando con esto. Señala con un gesto la sala, como si trabajar allí fuera un favor al mundo entero. En sus palabras, en sus gestos, en cómo beben esa vodka, no hay ni un ápice de responsabilidad, solo cinismo, cansancio y una indiferencia total hacia las vidas que, en esta noche de Año Nuevo, dependen de sus decisiones. Ya no son médicos de guardia. Son 3 compañeros de copas fortuitos, encerrados en las paredes del hospital y deseando solo una cosa: que esta noche aburrida termine pronto. 2:30 de la madrugada. La ciudad estalla en miles de luces multicolores. En las ventanas de los apartamentos resuenan los corchos de champán, risas, y el cielo se ilumina con fuegos artificiales. Es el clímax de la fiesta, el momento en que parece que todo es posible. Y en ese preciso instante, las puertas del área de recepción del hospital de maternidad se abren de golpe, y el caos irrumpe en el silencio estéril. Los camilleros traen una camilla. En ella, pálida como una sábana, yace Anna. Sus ojos están cerrados, está en un delirio semi-inconsciente, y en la sábana blanca debajo de ella se extiende rápidamente una mancha de sangre enorme y aterradora. A su lado corre Andrei. Sostiene su mano inerte y fría. Le susurra algo, intentando atravesar la cortina de dolor. «Ania, aguanta. ¿Me oyes, Ania? Estoy aquí, contigo». Su voz, endurecida por las batallas, acostumbrada a dar órdenes, se quiebra en una súplica desesperada y asustada. «Ayúdenla, por favor», grita hacia el pasillo vacío. «¿Dónde están todos? ¡Se está muriendo!». Por fin, tras su grito, la guardia aparece tambaleándose desde la sala de médicos. El primero es el jefe Borisenko. Su rostro está rojo, la camisa desabrochada en el pecho y sus movimientos son inestables. Detrás de él, parpadeando e intentando enfocar la mirada, arrastra los pies el joven doctor Ivanov, seguido por la partera Melnikova, que se arregla el peinado con fastidio. Cuando se acercan, Andrei es golpeado por un olor repugnante a licor, una mezcla de vodka, cebolla y cigarrillos baratos. «¿Qué pasa aquí?», hipea Borisenko, intentando poner una expresión seria, pero sin mucho éxito. «Mujer, 23 años, hemorragia grave, parto prematuro», reporta apresuradamente el paramédico de la ambulancia. Pero Borisenko parece no escuchar. Mira a Anna con una mirada turbia y sin sentido. En ese segundo, un terror animal e helado atraviesa a Andrei. Un terror que no sintió ni siquiera bajo el fuego enemigo. Lo comprende todo. Están borrachos. Todos están monstruosa e irremediablemente borrachos. Vaya momento eligió, sisea Melnikova entre dientes, tan bajo que solo Andrei la oye, y en su voz no hay compasión, sino rabia por haberle arruinado la fiesta. «¡A quirófano, rápido!», intenta gritar Borisenko, pero su lengua se enreda. Comienza una agitación caótica y absurda. Ivanov, al intentar ayudar a trasladar a Ana, deja caer al suelo una bandeja con instrumentos estériles brillantes. El sonido del metal resuena en el pasillo como una campana fúnebre. «¡Torpe!», sisea Borisenko. «Entonces, ¿quién va a operar?», «Alexei Petrovich», balbucea Ivanov asustado. «Tú operarás. Yo asistiré», ordena el jefe. «No puedo. Yo...». En los ojos del joven doctor hay un pánico evidente. Sabe que en ese estado
No es capaz ni de poner una inyección, mucho menos de realizar una operación compleja. Andrei se lanza hacia ellos. ¿Qué están haciendo? Están borrachos. Llamen a otro equipo. La van a matar. Pero Borisenko, reuniendo los restos de su arrogancia ebria, lo empuja por el pecho. «Apártate, héroe. No estorbes a los médicos». La camilla con Ana es llevada al quirófano. La puerta se cierra de golpe frente al rostro de Andrei, separándolo de su esposa, de su hijo, de todo su mundo. Se queda solo en el pasillo vacío y resonante, aturdido por la comprensión de que acaba de entregar a las personas más queridas para él a manos de verdugos borrachos. La puerta se cerró. Una puerta blanca, lisa, impersonal, con una pequeña ventana de vidrio estriado a través de la cual no se veía nada. Andrei se quedó solo en el largo pasillo resonante, aturdido y cegado. El tiempo parecía haberse detenido. Estaba de pie, incapaz de moverse, mirando esa puerta que acababa de separarlo de todo su mundo. En sus oídos aún resonaba el sonido de los instrumentos caídos, y en sus fosas nasales el olor repugnante a licor mezclado con el olor estéril del hospital. Se apoyó con la espalda contra la pared fría, pintada con pintura oficial. El silencio lo aplastaba, zumbaba en sus oídos. Las largas lámparas fluorescentes zumbaban monótonamente en el techo. En algún lugar al final del pasillo, un reloj en la pared marcaba el tiempo, y cada tic resonaba en su cabeza como un martillazo. Había pasado casi 2 años en la guerra. Había mirado a la muerte a los ojos. Había estado bajo fuego. Había perdido amigos. Pero nunca había sentido un terror tan animal, pegajoso y paralizante. Allá, en la guerra, todo era simple. Aquí el enemigo, allí los tuyos, aquí la orden. Podías correr, disparar, esconderte, actuar. Aquí estaba absoluta, monstruosamente impotente. Su guerra, su batalla principal, estaba ocurriendo detrás de esa puerta y él solo podía quedarse parado y esperar. Y comenzó a escuchar. Al principio, solo un murmullo indistinto de voces. Pero luego, cuando su oído se agudizó al máximo, comenzó a distinguir sonidos individuales. Un sonido metálico agudo. Algo se cayó. Otra vez. Luego, la voz grave, ebria y molesta de Borisenko, quebrándose en un chillido. «¡No ahí! ¿A dónde vas, idiota? Dame la pinza», dije. En respuesta, la voz asustada, casi llorosa de Ivanov. «Alexei Petrovich, no veo. Está todo lleno de sangre. La presión está cayendo». El grito femenino de Melnikova, lleno no de compasión, sino de pánico y rabia. «La estamos perdiendo. La estamos perdiendo». Andrei clavó las uñas en las palmas de las manos hasta dejar profundas marcas sangrantes en forma de media luna. Se obligó a alejarse de la puerta. Comenzó a caminar de un lado a otro por el pasillo. 10 pasos en una dirección, giro, 10 en la otra, como una bestia enjaulada. En su mente destellaban fragmentos de recuerdos. Ana riendo, echando la cabeza hacia atrás. Ellos eligiendo un nombre para su hijo. Él sintiendo el empujón de una pequeña pierna bajo su palma. Imágenes de un futuro feliz, que ahora, detrás de esa puerta, unos carniceros borrachos estaban destrozando. Se detuvo, golpeó la pared con el puño, no con fuerza, sordamente, solo para sentir un dolor físico que pudiera sofocar la agonía insoportable en su pecho. Se deslizó por la pared hasta el frío linóleo, abrazándose la cabeza con las manos. Comenzó a rezar. El que nunca había creído en Dios, susurraba súplicas desesperadas e incoherentes. «Por favor, que no sea ella. Llévense lo que sea, pero déjenla a ella. Por favor». Y entonces escuchó un nuevo sonido. Un pitido alto, monótono, continuo. Un sonido que incluso alguien ajeno a la medicina conoce por las películas. El sonido de una línea plana en el monitor cardíaco. El pitido se detuvo. «¡Descarga!», un grito desgarrador desde detrás de la puerta. Silencio.
Otra descarga. Vamos. Y de nuevo silencio. Un silencio largo, viscoso, absoluto, que era más aterrador que cualquier grito. En ese silencio, Andrei comprendió que una parte de su vida acababa de terminar. Un silencio viscoso y asfixiante. Duró, parecía, una eternidad. Andrei estaba sentado en el suelo frío, sin sentir nada más que ese vacío absorbente. Temía respirar, temía moverse, temiendo ahuyentar la última esperanza fantasmal. Finalmente, la puerta del quirófano se abrió con un chirrido. En el umbral apareció el joven doctor Ivanov. Su bata blanca estaba salpicada de sangre, la mascarilla colgaba de su cuello. Su rostro era gris, con un tono terroso. Sus manos temblaban ligeramente. Evitaba mirar a los ojos. Miraba hacia un lado, al zócalo sucio. Aún olía a alcohol, pero ahora ese olor se mezclaba con el ácido olor del miedo. Andrei se levantó lentamente. Su cuerpo era rígido, desobediente. Dio un paso hacia el médico. ¿Qué pasó con ellos? La pregunta sonó sorda, como si viniera de debajo del agua. Ivanov se estremeció, pero no levantó la mirada. Comenzó a balbucear, buscando palabras oficiales y vacías de las que les enseñan en la universidad. Nosotros hicimos todo lo que pudimos, tragó saliva. Hemorragia masiva. Se desarrolló un síndrome de coagulación intravascular diseminada. Al niño, un varón. No se pudo salvar. Nació muerto. El mundo de Andrei se inclinó. El suelo se desvaneció bajo sus pies. Un varón. Iban a tener un varón. Lo había visto a su hijo en sueños, fuerte, parecido a él. Ahora no estaba, pero aún estaba ella. Ania. Ania, exhaló. ¿Qué pasó con Ania? Estado crítico, continuó murmurando Ivanov sin levantar la cabeza. Muerte clínica, pero logramos reiniciar el corazón. Ella está en coma, profundo, conectada a un respirador artificial. Los pronósticos. Es imposible hacer pronósticos por ahora. Terminó y guardó silencio, continuando estudiando el patrón del linóleo. En ese momento, a sus espaldas, en el marco de la puerta, apareció la partera Melnikova. Se quitaba los guantes de goma. En su rostro no había ni compasión ni arrepentimiento, solo cansancio y una rabia desdeñosa. «¿Qué haces haciéndole reverencias?», le espetó a Ivanov por encima del hombro. «Ya le dijiste, hicimos lo que pudimos. Debería haber cuidado a su esposa, no andar por ahí de noche». Esa frase, dicha con una crueldad tan cotidiana, fue la gota que colmó el vaso para Andrei. El aro de hielo que lo aprisionaba se rompió con un chasquido. El dolor, el terror y la amargura se fundieron en un instante en una furia ciega y abrumadora. Empujó a Ivanov, que chocó contra la pared y entró a la fuerza, no al quirófano, sino a la sala de médicos adyacente, de donde lo habían expulsado una hora antes. La imagen que vio allí se grabó para siempre en su memoria. En la mesa, la misma botella de vodka, ahora casi vacía, ensaladas derretidas, colillas esparcidas en una lata, y el jefe, Borisenko. Estaba sentado, reclinado en el respaldo de la silla, intentando verter vodka en su vaso de plástico con una mano temblorosa, derramándola sobre la mesa. Levantó hacia Andrei unos ojos turbios, sin comprender nada. «Tú, ¿qué haces aquí?», masculló. En ese momento, Andrei no vio a un médico, ni al jefe del departamento. Vio a una criatura ebria y repugnante que acababa de matar a su hijo y posiblemente a su esposa. Una criatura que ahora, después de todo, planeaba aliviar el estrés. Un rugido sordo, animal, escapó del pecho de Andrei. No recordaba cómo cruzó la habitación. Agarró a Borisenko por el cuello, lo levantó de la silla de un tirón. El rostro del jefe, rojo por el alcohol, palideció de terror al instante. «¿Tú qué?». Primer golpe. Corto, terrible, cargado con todo el dolor y odio acumulado.
La cabeza de Borisenko se sacudió hacia atrás. Jadeó. Andrei golpeó de nuevo. Y otra vez. No golpeaba a una persona. Golpeaba el olor pegajoso a licor, los ojos turbios, la sonrisa arrogante, todo ese mal indiferente y monstruoso. Comenzó una pelea, gritos, el sonido de cristales rotos. Alguien chillaba, alguien pedía ayuda, pero Andrei ya no oía nada. Gritos, ruido, cristales rotos. Un grupo de policías irrumpió en la sala. 2 sargentos grandes y hoscos. No se molestaron en investigar. Vieron una escena simple y comprensible para ellos. Una pelea, borrachos, destrozos, y un hombre de pie sobre otro con el puño levantado. Andrei no se resistió. Toda su furia se había desvanecido, dejando solo un vacío resonante y muerto. Se quedó inmóvil, respirando pesadamente, mirando a Borisenko que gemía en el suelo. Unas manos fuertes lo agarraron con brusquedad. Le torcieron los brazos detrás de la espalda con una crueldad profesional. Un dolor agudo atravesó su hombro. Lo empujaron de cara contra la pared. El áspero azulejo le rasguñó la mejilla. «¡Quieto, héroe! ¡Ya has peleado bastante!», siseó uno de los sargentos en su oído. Lo arrastraron por el pasillo. Pasaron por las salas, por el puesto de enfermeras. Vio rostros borrosos de auxiliares, enfermeras. En sus ojos no había compasión, solo miedo y esa curiosidad malsana con la que la gente observa la desgracia ajena. Para ellos no era un esposo destrozado por el dolor, sino un loco violento que había perturbado su tranquila noche. Pasó por la puerta del quirófano y su corazón se convirtió en un nudo de hielo. Allí, detrás de esa puerta, estaba Ania, y a él lo llevaban lejos. El aire helado de la calle le golpeó el rostro, devolviéndolo momentáneamente a la realidad. La nieve seguía cayendo, espesa y silenciosa, cubriendo la ciudad con un sudario blanco. Se posaba en sus hombros, en su cabello, ardía en su mejilla herida. El mundo seguía celebrando el año nuevo. Frente a la entrada estaba estacionado un UAS policial, parpadeando con su luz azul. A Andrei lo empujaron con brusquedad al asiento trasero duro. La puerta se cerró con un clang, aislándolo del mundo. El vehículo olía a gasolina y tabaco. A su lado se sentó uno de los sargentos. Olía a sudor. Sacó un cigarrillo, lo encendió y exhaló el humo en la cara de Andrei. Andrei estaba sentado mirando fijamente un punto frente a él. En su mente solo había un pensamiento. Una pregunta que ahogaba todo lo demás. Se volvió hacia el sargento. En su rostro golpeado e hinchado se congeló una súplica infantil y desesperada. «Está viva», susurró, y en ese susurro estaba toda su vida restante. El sargento giró lentamente su rostro indiferente y somnoliento hacia él. Lo miró como si fuera un lugar vacío. No respondió nada. Solo se giró y volvió a mirar por la ventana, a la nieve que caía. Y ese silencio ensordecedor e indiferente, en respuesta a la pregunta más importante de su vida, fue más doloroso que cualquier golpe. En ese momento, Andrei Kovalyov entendió que estaba solo, definitiva e irremediablemente solo contra el mundo entero. La comisaría del distrito lo recibió con la misma desesperanza oficial que todos los lugares de su tipo. Paredes desgastadas, luz tenue, olor a cloro y suelos sucios. Lo llevaron por un pasillo resonante y lo metieron en un despacho, ese mismo despacho. Tras el escritorio, lleno de carpetas polvorientas, estaba sentado el teniente primero Sergei Polyakov. Levantó hacia los recién llegados una mirada pesada y evaluadora de sus ojos aceitosos y con un gesto señaló a los sargentos la puerta. Salieron dejando a Andrei solo. Polyakov no tenía prisa. Tomó un sorbo de té de un vaso con satisfacción. Revolvió algunos papeles. Era parte de su juego. Mostrar quién manda aquí, hacer esperar a la persona, hacerla sentir nerviosa, insignificante.
Andrei estaba de pie en silencio en medio del despacho. Ya no sentía dolor ni miedo, solo un vacío frío y resonante dentro de él. «Siéntate», dijo al fin Poliakov, señalando una silla inestable frente al escritorio. «No hay verdad en las piernas». Andrei se sentó. Poliakov se reclinó en el respaldo de la silla que chirrió bajo su cuerpo pesado. Cruzó las manos sobre el vientre, su anillo de oro brilló débilmente. «Kovalyov, Andrei, tal y tal», comenzó monótonamente, mirando un informe. «Regresaste de Chechenia. Héroe, entonces. ¿Y cómo es que tú, héroe, perdiste los estribos tan rápido? Atacas a médicos, dañas propiedad estatal. Malo, muy malo». Lo decía con un tono tan burlón que los músculos de la mandíbula de Andrei se tensaron. «Estaban borrachos», dijo sordamente. «¿Quiénes estaban borrachos?» Poliakov alzó las cejas con fingida sorpresa. «¿Los médicos? ¿Qué dices? Aquí tengo declaraciones. 4 personas. Todas dicen, como si fueran una, que irrumpiste en la sala de médicos en un estado de locura. Empezaste a gritar, a agitar los brazos, interferiste en los preparativos para la operación. Y luego atacaste al jefe del departamento, una persona respetable. Por cierto, tiene una conmoción cerebral, así que, héroe, tu caso está perdido». Andrei lo miraba y guardaba silencio. Entendía que discutir, intentar probar algo era inútil, el sistema ya había emitido su veredicto. «Pero yo no soy una persona cruel», continuó Poliakov, y su voz se volvió insinuante, casi íntima. «Veo que eres un buen chico, has peleado, tienes un dolor, lo entiendo todo, y quiero ayudarte, de hombre a hombre». Se inclinó hacia adelante, bajando la voz a un susurro. «Vamos a hacer esto simple. Escribiremos que llegaste a casa borracho. Bueno, regresaste de la guerra, pasa. Una cosa llevó a la otra, discutiste con tu esposa, un asunto doméstico, levantaste la mano contra ella, embarazada, ella cayó mal, de ahí la hemorragia y el parto prematuro. El niño, por supuesto, no sobrevivió por tu culpa y ella misma ahora está al borde de la muerte. Una historia bonita, cotidiana, todos lo creerán». Andrei escuchaba este monólogo monstruoso, y su cerebro se negaba a creer en la realidad de lo que estaba ocurriendo. Este hombre con galones, representante de la ley, le estaba proponiendo culparse a sí mismo, asumir la responsabilidad por lo que unos bastardos borrachos hicieron a su hijo. «¿Por qué?», fue lo único que pudo articular. Poliakov sonrió. «Porque, pequeño, esto es un trato. Firmas esta historia y yo personalmente me aseguraré de que el aparato que mantiene a tu esposa funcione como un reloj suizo, de que la traten, de que tenga los mejores medicamentos. ¿Y los médicos? Los médicos olvidarán tu ataque, lo entenderán todo. Estarás un tiempo preso por agresión, pero poco, y tu esposa vivirá». Hizo una pausa, dejando que el veneno se asentara. «¿No firmas? Bueno, eres un chico listo. La tecnología es algo delicado. Un accidente en el hospital es lo más común. Una enfermera se duerme por la noche, un tubo se desconecta y nadie tendrá la culpa. ¿Entiendes de qué hablo?» Andrei levantó lentamente los ojos hacia él. En ellos no había ya ni ira ni miedo. Solo un vacío infinito quemado y un asombro silencioso y mortal ante este mal absoluto e ilimitado. De sus labios rotos escapó un susurro apenas audible, ronco. «¿Tú? ¿En serio?» Poliakov sonrió torcidamente, mostrando dientes amarillentos por la nicotina. «Yo rara vez bromeo». En el despacho se instaló un silencio pesado y opresivo. Solo se oía el viento ululando fuera de la ventana y el tic-tac de un reloj en la pared. Andrei estaba sentado inmóvil, mirando el protocolo y el bolígrafo frente a él.
Ese bolígrafo azul barato le parecía ahora el gatillo de una pistola apuntando a la sien de su esposa. Repasaba las palabras de Poliakov en su mente, una y otra vez. Cada palabra estaba impregnada de veneno. Un accidente. Un tubo se desconecta. Nadie tendrá la culpa. Imaginó a Anya, indefensa, tendida entre un enredo de tubos y cables. Su vida, su respiración, dependía de una máquina sin alma y de la voluntad de este hombre frente a él, que ahora observaba sus tormentos con una curiosidad perezosa, como un entomólogo observa un insecto que se retuerce en un alfiler. Lo habían entrenado para luchar, para no rendirse, para ir hasta el final. Toda su esencia, su masculinidad, gritaba: «No te atrevas, no firmes, lucha». Pero ¿cómo luchar? ¿Contra quién? Contra médicos borrachos protegidos por el sistema, contra declaraciones falsas, contra este policía que tenía en sus manos la vida de su esposa. Era una guerra en la que no tenía armas. Lo habían arrinconado como a una bestia, y le ofrecían arrancarse una pata para salvar lo único que le quedaba. Levantó los ojos hacia Poliakov. Este seguía sentado en la misma postura relajada, pero en su mirada se leía impaciencia. Esperaba. Sabía que Andrei firmaría. Lo había visto cientos de veces. Conocía todos los puntos débiles, todas las palancas que había que presionar para quebrar a una persona. «¿Qué, héroe, sigues pensando?», dijo Poliakov con pereza. «El tiempo pasa. El turno de noche en el hospital está a punto de cambiar. Vendrán nuevas personas. Quién sabe, tal vez no sean tan atentas». Esa fue la gota final. La amenaza ni siquiera estaba velada. Era directa y cínica. Andrei extendió la mano. Sus dedos temblaban al tomar el bolígrafo. Le parecía increíblemente pesado. Miró la hoja de papel. Las líneas impresas decían que él, Andrei Kovalyov, en estado de embriaguez, había golpeado a su esposa embarazada, lo que llevó a consecuencias trágicas. Mentira, una mentira monstruosa y repugnante. Se inclinó sobre el escritorio. El rostro de Ana pasó por su mente, su sonrisa, sus ojos, llenos de amor. No estaba firmando un protocolo, estaba firmando un pacto con el diablo. Vendía su honor, su nombre, su libertad por una posibilidad remota de salvar su vida. Su firma salió torcida, irregular, no se parecía a la suya, solo unas líneas quebradas. Poliakov tomó el protocolo, miró la firma con satisfacción. Había ganado. «Eso es, pequeño listo», dijo casi con cariño. «Hiciste lo correcto. Ahora no tienes que preocuparte. Cuidaremos de tu esposa». Presionó el botón del intercomunicador. «Entren». El juicio fue rápido y formal, como un espectáculo bien ensayado. El abogado de oficio balbuceaba algo sin mirar a los ojos. Los testigos, los médicos, daban declaraciones coordinadas y memorizadas. Borisenko, con un vendaje en la cabeza, relataba cómo Kovalyov, enloquecido por el alcohol, irrumpió e impidió salvar a su esposa y a su hijo. Nadie hacía preguntas innecesarias. Nadie notó que en la sangre de Andrei no había ni una gota de alcohol. Todo estaba decidido de antemano. El veredicto resonó en la sala de audiencias medio vacía de manera rutinaria e indiferente. 5 años de prisión en una colonia de régimen general, por algo que no había hecho. Cuando lo sacaban de la sala con esposas, vio a Poliakov en el pasillo. Estaba apoyado contra la pared, mirándolo, y en sus ojos, Andrei leyó un desprecio frío y triunfante. La colonia lo recibió con un cielo gris extendido sobre una cerca interminable con alambre de púas. Olía a humedad, polvo de hierro y desesperación. Al principio, Andrei existía como en una niebla. Cumplía órdenes mecánicamente, marchaba en formación, comía la sopa aguada, trabajaba.
Su cuerpo estaba allí, en esa suciedad y humillación, pero sus pensamientos estaban lejos, en una sala de hospital en San Petersburgo. No respondía las cartas de su madre, no pedía visitas. Cortó todos los lazos con el mundo anterior, porque ese mundo ya no existía. Solo estaba este día, igual al anterior y al que vendría mañana. Levantarse a las 6 de la mañana, revisión en el patio, bajo un viento cortante, desayuno, una papilla líquida con grumos, luego trabajo, pesado, agotador, embrutecedor, en la tala de árboles, de la mañana a la noche, bajo los gritos de los guardias y los ladridos de los perros. Talaba árboles, cargaba troncos, desgastándose las manos hasta sangrar, y ese dolor físico era una salvación. Apagaba ese otro dolor, el que lo corroía por dentro. Casi no hablaba. En un mundo donde la palabra no vale nada, donde sobrevive el más fuerte y astuto, él eligió el silencio. Se convirtió en una sombra. Los otros prisioneros, sintiendo en él esa fuerza sorda y congelada, trataban de no molestarlo. Hubo algunos intentos de probar al novato, pero terminaron rápido. Andrei no peleaba, golpeaba, corto, en silencio y aterrador, de manera que no volvieran a acercarse. No buscaba convertirse en un líder, no se unía a ninguna pandilla. Estaba solo, pero su mente, afilada por la guerra, no descansaba. Trabajaba constantemente. Por las noches, en el dormitorio ruidoso y lleno de voces, mientras otros jugaban a las cartas o contaban historias. Él yacía en su litera, mirando el techo, y pensaba. Repasaba los eventos de aquella noche de Año Nuevo. Cada instante, cada palabra, cada rostro. El rostro arrogante y enrojecido por la bebida de Borisenko, los ojos huidizos y cobardes de Ivanov, el rostro malévolo y desdeñoso de Melnikova, y, sobre todo, la sonrisa cínica y omnisciente de Poliakov. Los recordaba no con ira. La ira es una emoción, caliente y rápida. En él crecía algo diferente, frío, duro y pesado como el granito. No era sed de venganza. La venganza es impulsiva. Era un objetivo, claro, preciso, calculado. No planeaba castigarlos, planeaba borrarlos. Como un error, como un virus que había infectado su vida. Y comenzó a prepararse. Sabía que no solo necesitaría fuerza y resistencia, necesitaría paciencia. Comenzó a leer vorazmente todo lo que encontraba en la escasa biblioteca de la prisión. Libros de psicología, anatomía, criminología. Estudiaba el comportamiento de las personas, sus debilidades, sus miedos. Cada día entrenaba su cuerpo, hacía flexiones hasta que sus músculos ardían. Se colgaba de la barra. Corría por el perímetro de la zona industrial, acumulando kilómetros. Su cuerpo se convirtió en una máquina, seca, fibrosa, una máquina de matar resistente. 5 años, 1825 días. Cada día se dormía con sus rostros ante los ojos. Y cada día despertaba con un solo pensamiento, el día en que saldría por esas puertas. En esos 5 años, de Andrei Kovalyov, un chico destrozado por el dolor, nació alguien más. En él no quedaba compasión, miedo ni esperanza, solo un vacío frío como el hielo. Y un objetivo, 1 de enero de 2006. El mismo día en que 7 años atrás su vida se dividió en un antes y un después. Andrei Kovalyov salió por las puertas de la colonia. Llevaba la misma ropa con la que lo arrestaron, pero ahora le quedaba grande, como si colgara de una percha. Detrás de él, las pesadas puertas se cerraron con un clang. Inspiró el aire fresco y helado de la libertad. Alrededor había un silencio blanco y cegador. La misma nieve, el mismo frío. Nadie lo esperaba. No lo esperaba. Se quedó un instante mirando la carretera que se perdía en la distancia, luego caminó lentamente hacia la parada de autobús.
San Petersburgo lo recibió con bullicio e indiferencia. La ciudad vivía su vida. Había curado sus viejas heridas y no notó su ausencia. Andrei alquiló una pequeña habitación en una comuna en la isla Vasilievsky, en una casa antigua con un patio oscuro que olía a gatos. Consiguió trabajo como vigilante nocturno en un almacén abandonado en una zona industrial. El trabajo era ideal. Silencio, soledad y mucho tiempo libre. Se convirtió en un fantasma, un hombre sin pasado, sin futuro, sin rostro. Los vecinos apenas lo veían, el empleador pagaba en efectivo y no hacía preguntas. Lo primero que hizo fue ir al hospital. Sin entrar, estuvo varias horas parado frente a él, mirando las ventanas. En una de esas ventanas, no sabía cuál, llevaba 6 años acostada su Ania. Supo por una anciana auxiliar que salió a fumar que esa, la que cayó en coma después de Año Nuevo, sigue allí. Estado estable, pero grave, sin cambios, no intentó verla, no entonces. Y entonces comenzó su guerra, su verdadera guerra, no la de disparos y gritos de ¡hurra!, sino una guerra silenciosa, minuciosa, como la de una araña. Comenzó a recolectar información. Pasaba días enteros en la biblioteca pública, estudiando periódicos viejos, guías telefónicas. Las noches las dedicaba a observar. Lo descubrió todo. Dónde vivían, en qué autos conducían, a qué tiendas iban, a qué hora regresaban a casa, cuáles eran sus hábitos, sus debilidades, sus miedos. Era una sombra deslizándose por las calles oscuras. Sabía más de ellos que sus propios familiares. Sabía que Borisenko tenía pánico a los espacios cerrados. Sabía que Ivanov era un pescador empedernido y a menudo iba solo a Ládoga. Sabía que Melnikova vivía sola y regresaba tarde del trabajo por un parque oscuro y sin iluminación. No tenía prisa. En la prisión había aprendido lo principal: paciencia. Esperaba el momento adecuado para cada uno. Era un cazador que ya veía a su presa, pero no apretaba el gatillo, esperando el instante perfecto. No sentía ira ni odio, solo un sentimiento frío y distante de lo correcto, de lo que estaba ocurriendo. No era un vengador, era un cirujano que debía extirpar un tumor canceroso, una célula a la vez, y sabía con quién empezaría. Febrero, húmedo, gris, un febrero típico de San Petersburgo. La ciudad se envolvía en niebla y nieve húmeda. Era en un mes así cuando las personas debían desaparecer. La primera en su lista fue Irina Melnikova. Esa misma partera con rostro depredador y comentarios malévolos y desdeñosos. Andrei descubrió que después de esa noche, su vida no había cambiado mucho. Seguía trabajando en el mismo hospital de maternidad, siendo grosera con las pacientes y adulando a los superiores. Vivía sola en un barrio dormitorio al sur de la ciudad. Cada noche, alrededor de las 8, estacionaba su viejo Lada en un aparcamiento sin vigilancia y caminaba a casa por un pequeño parque mal iluminado. El mismo trayecto, día tras día. Durante semanas, Andrei solo observó. Estudió cada arbusto en ese parque, cada bache en el asfalto. Sabía dónde estaba fundida una bombilla en un farol, creando un punto oscuro perfecto. Esperó. Esa noche todo fue como siempre. Melnikova estacionó el auto, cerró la puerta con cansancio y, envolviéndose en el cuello de su abrigo de piel, caminó por el sendero habitual. Pensaba en sus cosas, en una pelea con la jefa, en que necesitaba comprar pan. No notó la sombra que se desprendió del tronco de un viejo álamo. Andrei se movía silenciosamente, como un fantasma. No la atacó por detrás. Simplemente salió a su encuentro desde la oscuridad. Melnikova dio un grito de sorpresa al ver una figura oscura frente a ella. ¿Quién eres? ¿Qué quieres?, preguntó asustada, pero con las notas autoritarias habituales. No respondió, solo la miró.
y en su mirada no había ni amenaza ni ira, solo un reconocimiento frío y vacío. Y esa mirada era más aterradora que cualquier pistola. Ella lo miró, y un recuerdo vago y escalofriante comenzó a abrirse paso a través de los años. Ese tipo, el mismo, de la noche de Año Nuevo. «¿Eres tú?», susurró, y su rostro se torció de horror. Lo entendió todo. Se dio la vuelta para correr. Pero él fue más rápido. Un golpe corto y preciso en la base del cuello. Ella se desplomó y comenzó a caer. Él la sostuvo, la cargó al hombro como un saco y desapareció en la oscuridad tan silenciosamente como había aparecido. Toda la operación tomó no más de 10 segundos. A la mañana siguiente encontraron su auto en el estacionamiento. La puerta no estaba cerrada. En el asiento estaba su bolso con la cartera y los documentos, sin rastros de lucha, sin huellas. La policía trabajó con las versiones estándar. Se fue con un amante, se emborrachó, decidió empezar una nueva vida. Se abrió un caso por desaparición, pero sin mucho entusiasmo. Andrei, por su parte, la llevó a una dacha abandonada cerca de Viborg. No la mató. Eso habría sido demasiado simple, demasiado rápido. La encerró en un sótano frío y húmedo. Le dejó agua y un poco de pan, y se fue. La condenó a una muerte lenta y muchitelnea, sola, en la oscuridad, con sus pensamientos y su miedo. Era el castigo que, según él, merecía. El castigo de la incertidumbre. En el hospital comenzó un murmullo silencioso y asustado. Todos los que estaban en ese turno entendieron de inmediato que no era una casualidad. El miedo comenzó a extenderse como moho. Julio, noches blancas, mosquitos, agua tibia como leche recién ordeñada. Tras la desaparición de Melnikova, el doctor Ivanov cambió. Se volvió nervioso, desconfiado. Empezó a beber aún más que antes. Su único consuelo era la pesca. Cada fin de semana tomaba su bote inflable y se iba a Ládoga, a lugares remotos y desiertos. Pensaba que allí, solo con la naturaleza, estaba a salvo. Se equivocaba. Andrei lo encontró fácilmente. Durante semanas estudió sus rutas. Sabía en qué bahías le gustaba detenerse. Esa noche Ivanov, ya bastante borracho, estaba sentado en su bote con la caña echada. Alrededor, silencio, roto solo por el chapoteo del agua y el zumbido de los mosquitos. Acababa de abrir una nueva botella de vodka cuando, desde los juncos de la orilla, salió silenciosamente otro bote, uno simple, de madera. En él iba un hombre. Ivanov se estremeció, intentando distinguir la figura oscura. El sol ya se ponía, y el rostro del desconocido estaba en la sombra. «¿Pican?», preguntó Andrei. Su voz era tranquila, normal. «Así, solo peces pequeños», murmuró Ivanov, mirando con tensión. Algo en esa figura, en esa calma, le pareció familiar y siniestro. Andrei remó más cerca. Ahora sus botes estaban casi juntos, y entonces Ivanov lo reconoció y se quedó helado. La botella se le escapó de las manos debilitadas y se hundió con un gorgoteo. En su rostro se reflejó un terror animal y primitivo. «Tú», fue lo único que pudo exhalar. «Yo», asintió Andrei. En su voz no había ira, solo la constatación de un hecho. «Vine a hablar, Dmitri, sobre la noche de Año Nuevo. ¿La recuerdas?». Ivanov negó con la cabeza, sus ojos enloquecidos por el miedo. «No pude hacer nada. Todo fue por Borisenko. Él me obligó». «Estabas borracho», lo interrumpió Andrei. «Todos estaban borrachos. Tú mataste a mi hijo. Sostuviste el bisturí con tus manos temblorosas por la vodka. Perdóname. Yo no necesito tus disculpas», dijo Andrei en voz baja. Ivanov entendió que suplicar por piedad era inútil. En pánico dio un tirón brusco, intentando girar el bote. El bote se tambaleó.
perdió el equilibrio y cayó al agua turbia con un chapoteo fuerte. Emergió, tosiendo, aferrándose al borde. «¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No sé nadar!», gritó, atragantándose. Andrei no se movió. Estaba sentado en su bote apoyado en los remos y solo miraba. Miraba cómo Ivanov se debatía, cómo sus fuerzas se agotaban, cómo el terror en sus ojos se convertía en desesperación. Suplicaba, lloraba, maldecía. Andrei guardaba silencio. Cuando la cabeza de Ivanov se hundió por última vez, Andrei permaneció inmóvil unos minutos más, mirando los círculos que se expandían en el agua. Luego, tranquilamente, giró su bote y remó hacia la orilla. La noticia de la muerte de Ivanov, oficialmente considerada un accidente, llegó al hospital al día siguiente. Si la desaparición de Melnikova aún podía atribuirse a rumores y especulaciones, ahora algo pesado pendía en el aire. 2 personas, 2 participantes de ese turno de Año Nuevo. Para la mayoría de los colegas era solo una coincidencia espeluznante, un tema para murmurar en las salas de fumadores. Pero había una persona para quien esa noticia sonó como una campana fúnebre. Alexei Borisenko. Él solo conocía toda la cadena, sabía del borrachera, sabía del trato con Poliakov, sabía que Kovalyov había sido liberado, y ahora, más que nadie, entendía que no eran accidentes, no eran coincidencias, eran eslabones de una misma cadena, una cadena que ahora se dirigía inexorablemente hacia él. El día que supo de la muerte de Ivanov, Borisenko no fue a trabajar, y nadie volvió a verlo en el hospital. Se encerró en su apartamento, entendiendo que era el siguiente. La noticia de la muerte de Ivanov golpeó a Alexei Borisenko como un ariete. Él solo conocía toda la verdad. Sobre la borrachera, sobre el trato con Poliakov, sobre que Kovalyov estaba libre. Entendió que no eran accidentes. Era una limpieza metódica y fría. Y él era el siguiente. Ese mismo día escribió una carta de renuncia y se encerró en su apartamento, sumiéndose en un abismo de terror alcohólico. Decidió esconderse, esperar, con la esperanza de que lo olvidaran. Andrei no asaltó su apartamento. Sabía que, tarde o temprano, el alcohol de Borisenko se acabaría. Solo esperó. Una semana después de una borrachera ininterrumpida, Borisenko, tembloroso e hinchado, finalmente salió al supermercado más cercano. Andrei lo esperaba en la entrada. No lo atacó. Solo se acercó y dijo en voz baja: «Alexei Petrovich, tenemos que hablar». Al ver frente a él el rostro de su peor pesadilla, Borisenko se quedó helado. Quería gritar, correr, pero sus piernas no le obedecían. El miedo lo paralizó. «Vamos», dijo Andrei con la misma calma, tomándolo ligeramente del codo. «No aquí». Como bajo un hechizo, Borisenko lo siguió obedientemente hasta el auto. Se sentó en el asiento del copiloto. Durante todo el trayecto, guardó silencio, mirando un punto fijo. Entendía que era el fin. Andrei lo llevó a un viejo cooperativa de garajes en las afueras de la ciudad, al garaje de Borisenko. Abrió las puertas y lo hizo entrar. Dentro estaba la vieja Volga de Borisenko, cubierta de una gruesa capa de polvo. Allí, Andrei no lo golpeó ni lo ató. Sacó de una bolsa una botella de coñac caro, la bebida favorita de Borisenko, y 2 vasos. «Tomemos, Alexei Petrovich», propuso Andrei, «por el año que se va». Borisenko lo miró con ojos enloquecidos. No entendía nada. «Yo no voy a...», balbuceó. «¿Vas a tomar?», respondió Andrei con calma. «Recordaremos esa noche de Año Nuevo. Recordaremos a mi hijo y a mi esposa, y tú vas a tomar». Y comenzó a hablar, silenciosamente, monótonamente, sin emociones. Habló de cómo esperaba a su hijo, cómo él y Ana elegían un nombre, cómo regresó de la guerra soñando con una vida pacífica.
Luego pasó a esa noche al olor a licor, a las discusiones ebrias, a los gritos desde el quirófano. Obligó a Borisenko a revivir todo eso, y tras cada detalle le servía un vaso lleno y decía: «Bebe». Borisenko bebía. Bebía por miedo, por desesperación, por la culpa que atravesó años de borrachera. En una hora ya estaba en un estado de inconsciencia. Lloraba, murmuraba algo, pedía perdón. Cuando Borisenko finalmente se desmayó, cayendo al suelo, Andrei lo levantó y lo arrastró al asiento del conductor de la Volga, dejándolo caer descuidadamente contra el respaldo. La cabeza de Borisenko colgó inerte sobre el pecho. Estaba completamente inconsciente. Andrei encontró las llaves en el bolsillo de su chaqueta, las insertó en el contacto y arrancó el motor. El motor tosió con esfuerzo y comenzó a funcionar, llenando el pequeño espacio del garaje con un humo gris y asfixiante. Andrei no cerró nada. Solo salió del garaje y cerró con firmeza las pesadas puertas. Eso fue más que suficiente. En el pequeño espacio sin ventilación, la concentración de monóxido de carbono alcanzaría un nivel mortal en minutos. Se quedó un instante, escuchando el zumbido constante del motor dentro. Luego se dio la vuelta y, sin mirar atrás, se desvaneció en la oscuridad de la noche. A la mañana siguiente, la policía encontró el cuerpo. La escena era clara. Un hombre llegó al garaje, bebió, tal vez quiso calentarse y encendió el auto. En su borrachera se quedó dormido y no notó cómo el garaje se llenaba de gases de escape. Una tragedia, pero, lamentablemente, común. Sin signos de violencia, sin indicios de robo. El caso se cerró ese mismo día. Ahora solo quedaba uno. 3 muertes, 3 casos cerrados. La ciudad seguía con su vida, pero para 2 hombres se había convertido en un campo de batalla. Uno de ellos se encerró en su despacho, en su auto, en su vida, convirtiéndola en una fortaleza. El otro seguía siendo una sombra. Pero en todo ese tiempo, Andrei no había ido al hospital ni una vez. No había intentado ver a Anya. Y no se trataba de la venganza, ni de un voto o un plan. Se trataba de vergüenza. Una vergüenza simple, humana, que lo consumía por dentro. Recordaba esa firma en el protocolo, la firma con la que confesó haber golpeado a su esposa embarazada. Lo hizo para salvarla, pero para el mundo entero, para los documentos oficiales, él era un monstruo. Y ese hecho se interponía entre él y la puerta de su sala como un muro infranqueable. ¿Cómo podía entrar? ¿Cómo podía tomarla de la mano sabiendo que era el culpable oficial de sus sufrimientos? Cada mirada a su rostro inmóvil sería para él una sentencia, un recordatorio no de lo que hicieron ellos, sino de lo que hizo él, de su propia humillación e impotencia. Simplemente no podía. Físicamente no podía obligarse a cruzar el umbral del hospital. Estaba más allá de sus fuerzas. Por eso, Poliakov no era solo su último objetivo, era el creador de esa mentira. Era la encarnación viva de esa marca que llevaba, y solo destruyéndolo, Andrei podía esperar librarse algún día de esa carga, no ante el mundo, ante sí mismo. Solo después de eso podría intentar encontrar las fuerzas para entrar en su sala. Sergei Poliakov no era como los demás. No era un médico cobarde ni un jefe arrogante. Era un lobo, viejo, experimentado, sobreviviente de los 90, con un instinto para el peligro afinado por años de trabajo en la policía. Las muertes de los médicos, catalogadas como accidentes, no lo engañaron ni por un segundo. Supo de inmediato quién estaba detrás y entendió que era el último en la lista. Pero Poliakov no se escondió ni bebió. Convirtió su vida en una fortaleza. Cambió sus rutas, dejó de frecuentar los mismos lugares, dormía con una pistola bajo la almohada. Cada nuevo día lo enfrentaba con la certeza de que podía ser el último. Esperaba un ataque. Estaba preparado para él.
Andrei lo entendía. Sabía que enfrentar a Poliakov de frente era un suicidio. El viejo policía era demasiado cauteloso, demasiado astuto. Había que atraerlo, hacer que él mismo cayera en la trampa. Y para eso había que usar lo que sustentaba todo el poder de Poliakov, su mentira. Andrei encontró las fuerzas y fue a esa misma dacha abandonada cerca de Vyborg, donde había dejado a Irina Melnikova en el sótano frío. No sabía si estaba viva, solo debía aprovechar esa oportunidad. Al llegar al lugar, hizo una llamada anónima a la comisaría desde un teléfono desechable. «Hola, policía», dijo con una voz ronca y alterada. «Estaba recogiendo setas cerca de Vyborg. Encontré una dacha abandonada. Parece que hay alguien en el sótano. Una mujer gimiendo. Parece que lleva mucho tiempo allí. Dio la dirección exacta y colgó. Sabía que esa llamada llegaría directamente al escritorio de Poliakov. Él era quien llevaba el caso de la desaparición de Melnikova. Y ahora, con una pista como esa, no podía enviar a un equipo cualquiera. Tenía que ir él mismo para controlar, para asegurarse de que, si la mujer aún estaba viva, no hablara. O, si estaba muerta, asegurarse de que su cuerpo no lo relacionara con él. Cayó en la trampa. Su propia mentira y la necesidad de ocultarla lo llevaban a la soga. Andrei no lo esperó en la dacha. Preparó la trampa en otro lugar, en un camino forestal que llevaba a la dacha. En un lugar estrecho y aislado, rodeado de pantanos por ambos lados. Bloqueó el camino con un árbol derribado y esperó. Sabía que Poliakov iría solo. Esos asuntos no quieren testigos. Llegó la noche. Nubes bajas y grises se deslizaban sobre las copas de los pinos, dejando caer una llovizna molesta. La Volga de servicio de Poliakov avanzaba lentamente por el camino forestal destrozado. Estaba solo. Como Andrei había previsto, esos asuntos no quieren testigos. Poliakov conducía con la mano derecha en la pistola que estaba en el asiento del copiloto. Sus ojos escaneaban atentamente el camino, el bosque, las cunetas. Estaba tenso, como un resorte comprimido. Sentía que era una trampa, pero no podía no ir. La necesidad de asegurarse de que Melnikova no hablara era más fuerte que su instinto de supervivencia. En la siguiente curva vio el obstáculo, un enorme pino viejo atravesado en el camino, bloqueando completamente el paso. Poliakov frenó bruscamente, maldijo entre dientes. Su primera idea fue el viento, pero luego miró más de cerca. El tronco no estaba roto, estaba cortado. Con cuidado, era una emboscada. No salió del auto. Agarró la pistola y abrió lentamente la puerta, usándola como escudo. «¡Vamos, sal, héroe!», gritó hacia la silenciosa muralla gris del bosque. «Sé que estás ahí». En respuesta, silencio. Solo las gotas de lluvia tamborileaban en el tejado del auto. Andrei salió al camino él mismo, silenciosamente como una sombra. Estaba a unos 20 metros del auto, vestido completamente de oscuro, sin armas en las manos. Poliakov lo vio y sonrió. «Ya pensaba que no te encontraría. ¿Decidiste jugar al escondite?», apuntó a Andrei con la pistola. «Error, Kovalyov. Debías haberte quedado quieto. Ahora se acabó». «Se acabó para ti, Poliakov», respondió Andrei en voz baja. Y en ese momento hizo algo que el viejo policía no esperaba. Simplemente levantó las manos, mostrando que estaba desarmado, y comenzó a caminar lentamente hacia adelante, directamente hacia el cañón de la pistola. Poliakov se desconcertó por un instante. «¿Para dónde estás? Dispararé», rugió. Andrei no se detuvo. Siguió caminando. 10 pasos, 15. Miraba directamente a los ojos de Poliakov, y en su mirada había una determinación tan helada e inhumana que incluso el lobo curtido como Poliakov sintió un escalofrío en la espalda. Cuando solo quedaban 10 pasos, Poliakov disparó. Apuntó a la pierna.
El estruendo del disparo rompió el silencio del bosque. Andrei, sin cambiar la expresión de su rostro, simplemente trasladó el peso a la pierna sana y continuó caminando, cojeando ligeramente. Poliakov disparó de nuevo. La bala dio en el hombro. Andrei se tambaleó, pero se mantuvo en pie y como un mecanismo aterrador e implacable, siguió avanzando. Y entonces Poliakov entendió. Entendió que no estaba frente a un simple hombre. Estaba frente a una sentencia. Vaciló. Ese instante fue suficiente para Andrei. Los últimos metros los cubrió en un salto desesperado. Chocó contra Poliakov, derribándolo. La pistola voló a un lado. Comenzó una lucha breve y furiosa. Poliakov era fuerte, pero Andrei, movido por pura furia y adrenalina, no sentía el dolor de las heridas. Solo golpeaba. Cuando todo terminó, Andrei se levantó con dificultad. Estaba tambaleándose en medio del camino forestal. La sangre manaba de su hombro y su pierna. Miró el cuerpo inmóvil a sus pies. Luego, al cielo gris e indiferente. Todo había terminado. Cojeó hasta su viejo auto, que había dejado a medio kilómetro de allí. Se sentó al volante. Sabía que le quedaba poco tiempo. La sangre se le iba demasiado rápido, pero no condujo hacia la ciudad. No intentó escapar. Giró el auto y fue al hospital. Entró en el terreno del hospital, dejando el auto justo en la entrada principal. Dejando un rastro de sangre, entró. Una enfermera asustada en la entrada le gritaba algo, pero él no la oía. Caminaba por los pasillos conocidos, guiado por un único propósito que lo mantenía en pie. Encontró su sala. Empujó la puerta y entró. Ana yacía en la cama, igual a como la recordaba, y al mismo tiempo completamente diferente, pálida, demacrada, envuelta en cables y tubos. A su lado, el monitor cardíaco pitaba monótonamente, marcando los latidos de su corazón. Andrei se acercó a la cama y se desplomó en una silla junto a ella. Ya no tenía fuerzas para estar de pie. Miró su rostro, sereno pero extraño. Extendió su mano ensangrentada y tomó con cuidado la de ella, tan cálida, viva. «Estoy aquí, Anya», susurró con labios resecos. Todo terminó. Lo arreglé todo. Se quedó sentado, sosteniendo su mano, y sintió cómo la vida lo abandonaba. El mundo a su alrededor comenzó a oscurecerse. Los sonidos se volvieron sordos. En ese momento, en el pasillo se escucharon pasos pesados de botas, gritos. La puerta de la sala se abrió de golpe y entraron soldados de fuerzas especiales con máscaras y rifles. «¡Al suelo!», manos detrás de la cabeza. Pero Andrei ya no los oía. Solo la miraba a ella. Con sus últimas fuerzas apretó sus dedos. Y en ese preciso instante, cuando su cabeza cayó sobre su pecho y la mano que sostenía la de ella comenzó a enfriarse, lo sintió. Un movimiento leve, apenas perceptible, en respuesta. Los dedos de ella temblaron débilmente en su agarre muerto. Y en el monitor cardíaco, que hasta ese momento mostraba latidos monótonos y regulares, el ritmo cambió de repente. Los párpados de Anna temblaron y lentamente, muy lentamente, se entreabrieron. Ella regresó. Caos en la sala del hospital. Los médicos, apartando a los soldados de fuerzas especiales, se lanzaron hacia Ana. Su regreso de un coma de 6 años fue un milagro que nadie podía explicar. Los primeros días estaba débil. Su mente estaba confusa. Solo recordaba cómo Andrei se fue a la guerra y cómo lo esperaba. Preguntaba por él, lo buscaba con la mirada, y los médicos solo desviaban la vista, sin saber qué decir. Mientras tanto, otro engranaje comenzó a girar. La llamada anónima sobre una mujer en el sótano de una dacha abandonada no pasó desapercibida. Un equipo de policía encontró a Irina Melnikova, demacrada, enloquecida por el miedo, pero viva. Sus declaraciones fueron una bomba. Contó todo. Sobre la borrachera en el turno,
sobre la negligencia, sobre las amenazas de Poliakov. El sistema que Poliakov manejaba con tanta habilidad comenzó a volverse en su contra. El caso fabricado contra Kovalyov salió a la luz. Las muertes de los médicos se vieron bajo una luz completamente diferente. Comenzó una investigación masiva que conmocionó a toda la ciudad. Los periódicos salieron con titulares estridentes. El caso de los médicos asesinos. La víctima de la justicia se convirtió en vengador. A Ana le contaron la verdad poco a poco, en pequeñas dosis compasivas. Primero, sobre la muerte de su hijo. Luego, sobre lo que realmente pasó esa noche. Y al final, sobre lo que hizo Andrei. Sobre sus 5 años en prisión, sobre su terrible venganza y sobre su último camino, a su sala. Ella escuchaba en silencio, sin derramar una sola lágrima. Su dolor era demasiado profundo para las lágrimas. Lo entendió todo. Entendió que ese hombre, al que la prensa llamaba monstruo o héroe, lo había hecho todo por ella. Pasaron algunos meses, el día del alta, otoño tardío. Anna estaba de pie junto a la ventana de su sala, mirando la ciudad. Vivía, se apresuraba, rugía. El mismo mundo al que él la había devuelto. En sus manos tenía lo único que se llevaba consigo, una pequeña foto gastada, él y ella, en la playa. Un año antes de todo, felices, entrecerrando los ojos por el sol. El recuerdo de él no es un lugar al que se va. El recuerdo de él es algo con lo que se vive. Él le dio la vida y ahora su vida era su único legado. Ana respiró hondo, apretó la foto contra su pecho, abrió la puerta de la sala y dio un paso hacia el pasillo, hacia una nueva vida, tranquila, ganada con sufrimiento, una vida por 2.